Hacen ese milagro. Mateo capítulo 18, le hemos dado el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, ¿cuál era la pregunta? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el más importante en el reino de los cielos. Y cualquiera que en mi nombre reciba a un niño como este, a mí me recibe. Versículo 6. Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le atara al cuello una gran piedra de molino y que se le hundiera a lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es inevitable que haya tropiezos, pero hay del hombre que los ocasiona. Por tanto, si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo o manco que teniendo dos manos y dos pies y ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno de fuego. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra que han sido leídas, Señor. No te pedimos que la bendiga porque ellas son benditas, sino, Señor, que tú nos bendigas a nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor, el que tuvo la amabilidad de pararse. Y quiero iniciar diciendo lo siguiente. Muchos de nosotros en algún momento nos hemos portado de forma inmadura. Muchos de nosotros a veces hacemos escándalo donde no tenemos que hacer escándalos. Muchos de nosotros hacemos cosas indebidas donde a veces no podemos hacerlas. Y muchos de nosotros pasan años y años en que conocemos al Señor y seguimos portándonos inadecuadamente. Por eso hoy la palabra se llama evangélicos mañosos. Dígale que está a la par, evangélicos mañosos. A todos los mañosos se quedan callados. Dile, evangélicos mañosos. Dígase, evangélicos mañosos. ¿Qué es la palabra maña? La palabra maña es habilidad. Se usa en algunos contextos para referirse a una persona que es hábil. Ahora, en otro contexto, no sé si usted ha escuchado gente que dice, no, déjalo, que él se hace maña. Quiere decir que tiene habilidad para eso. Pero en otro contexto es viable, es verídico y es legal decir que es una persona que tiene malos hábitos, es caprichoso o actúa con maldad. Es una persona que vive una vida inadecuadamente. Y para yo predicar quiero usar el texto donde acabamos de leer. Dice el versículo 1, en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le hicieron una pregunta. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Pero quiero que usted repita conmigo estas tres palabras. En aquel tiempo. Dígale que está a la par, en aquel tiempo. Cuando la Biblia se refiere en aquel tiempo, la Biblia se refiere a lo siguiente. La palabra en aquel es la palabra keinos, que quiere decir en ese mismo, en ese mismo. Y la palabra jora, que quiere decir tiempo. Lo que está diciendo aquí Mateo es que en el mismo tiempo donde estaba sucediendo otra cosa, los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús. Ahora pregúnteme, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? No, pregúnteme, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? Jesús estaba en un lugar llamado Capernaum. En Capernaum fue donde Jesús desarrolló su ministerio y fue explosivo. Jesús venía sanando, venía liberando, acababa de sanar a un muchacho que estaba endemoniado, venía haciendo milagros, acabó de transfigurarse delante de 3 de sus discípulos. Y no obstante eso, sino que vino diciéndole que él moriría, y se lo dijo 1, 2 y 3 veces y se lo repitió. Pero los discípulos, en vez de conectarse al corazón de Jesús, le hacen una pregunta que está fuera de lugar. Le dicen, maestro, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? A mí me llama la atención que ellos no se conectaron con lo que Dios estaba haciendo. Así vemos muchos de nosotros en las iglesias hoy día, que Dios está haciendo milagros, Dios te está haciendo señales, Dios está haciendo prodigios, Dios está
está llenando la iglesia, pero nosotros estamos enfocados en quien canta mejor, en quien predica mejor, en quien lo hace mejor, en vez de enfocarnos en lo que Dios está haciendo en el pueblo. Escúcheme. Por ejemplo, en Marcos relata la misma historia, pero Marcos dice que ellos estaban disputando entre ellos. Ellos estaban discutiendo entre ellos de quién sería el más importante. Yo me imagino, por ejemplo, a Juan, ¿verdad? No, yo soy el más importante porque yo me le recuesto en el hombro. Yo me imagino a Pedro, no, yo soy el más importante porque él primero me dice la cosa a mí, después se la dice a ustedes. Pero yo me imagino a Judas, no, yo soy el más importante porque yo soy de la plata. Todos ellos estaban discutiendo de quién era el más importante. Y esa palabra importante es súper importante, porque esa palabra importante es la palabra mega. Alguien grita conmigo, mega. La palabra mega es un superlativo. Lo que ellos estaban diciendo, quién es el mayor, quién es el mejor, quién es el más grande. En la versión mexicana dice, quién es el mero mero. Eso era lo que ellos estaban diciendo. Señor, ¿quién es el mero mero del reino de los cielos? Y Jesús no le responde, bueno, mis hijos, déjenme explicarles. No, la Biblia dice que Jesús llamó a por favor, ¿a quién llamó Jesús? Ahora, ¿por qué llamó a un niño? No sé si usted sabe que en el contexto judío los niños no se contaban. Los otros días Jesús hizo un milagro donde se alimentaron 4,000 personas sin comer ni mujeres ni. El otro día también Jesús hizo otro milagro donde alimentó 5,000 sin comer mujeres ni. Quiere decir que cuando Jesús trae el niño, Jesús trae a alguien que ni siquiera le prestaban atención. No sé si usted se acuerda que una vez Jesús estaba compartiendo y los niños venían y los discípulos impedían a que los niños llegaran a Jesús. Es decir, que cuando Jesús habla sobre el niño, está hablando de alguien que no le prestaban atención. Pero Jesús le dice, si ustedes no se vuelven y se hacen como este niño, jamás entrarán en el reino de los cielos. Me llama la atención algo, y es que ellos les dicen a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino? Pero Jesús no le habló de importancia, Jesús le habló de cómo entrar. Muchos de nosotros estamos preocupados en tener importancia, pero ni siquiera estamos en el reino. Escúcheme, el que tiene hambre de importancia es posible de que no está dentro del reino. Yo lo voy a repetir. El que tiene hambre y sed de importancia es posible que no esté en el reino. Porque muchos de nosotros queremos importancia, queremos cargo, queremos lugar, porque somos mañosos. Somos de los evangélicos que si yo no lo hago esto no funciona, que si yo no lo hago esto no sirve, porque no hemos vuelto mañosos. Escúcheme. Jesús dice dos cosas. Número uno, dice el que no se vuelve. Diga conmigo, volverse. La palabra volverse a mí me gusta mucho, porque la palabra volverse lo que significa es trefo, que es darle vuelta al corazón, es cambio de corazón. Jesús lo que está diciendo, ustedes tienen que tener el corazón de dígale a alguien, el corazón. Yo recuerdo que cuando yo voy a la casa de los pastores, Huguito tiene un Expo. Y yo recuerdo que siempre que yo voy, yo le gano a Huguito y Huguito se queda llorando y se queda deprimido. Y la pastora siempre me dice, oye, no le gane a Huguito porque Huguito se queda llorando. Pero no obstante eso, yo vuelvo a ir y Huguito quiere seguir jugando conmigo. Pero ¿qué pasa con los cristianos mañosos? No, fulano no me habló, no, tampoco le hablo. Fulano esto, tampoco lo saludo. ¿Por qué? Porque pasan 20 años y todavía no hemos perdonado. Pasan 20 años y todavía no hemos cambiado. Y Dios te dice, ten el corazón de un niño. Levante la mano los que tienen hijos. Siempre que los niños se juntan, siempre suele pasar que ellos
ellos comienzan a llorar y hacen una competencia. No, él me dio, no, él fue que me dio. Y comienzan a llorar los dos. Pero usted como padre, ¿qué le dice? Abrácense, pídase perdón y sigan jugando. ¿Qué hacen los niños? Se abrazan, se piden perdón y siguen jugando. Y ese ciclo se repite durante mucho tiempo. Pero ¿qué pasa con los mañosos? ¿Qué pasa con nosotros? Dios te dice, oye, abrácense, pídase perdón y sigan jugando. No. ¿Y cuántos años? 20 años y no te voy a perdonar. Porque somos. Nos hace falta ser como Huguito, que aunque yo le gane y lo deje llorando, Huguito quiere seguir jugando conmigo. Nos hace falta tener el corazón de un niño. Y Jesús le dice a los discípulos, ustedes están preocupados de quién es el más importante. Pero mientras estén pensando en quién es el más importante, es señal de que no están dentro del reino. Jesús no le habló de importancia, Jesús le habló de cómo entrar. Y muchos de nosotros estamos diciendo, no, en el reino yo voy a ser el más importante. Y yo te digo que si tú estás pensando así, es una señal de que tú no estás en el reino. Yo lo voy a repetir. El que tiene hambre y sed de importancia, es posible de que no esté en el reino. Y muchos de nosotros queremos importancia, queremos lugar porque somos mañosos. Hay gente que se va de las iglesias porque el pastor no le manda un texto, porque el pastor no le hizo una llamada, y ellos se excusan en su descarriadez. Y Alejandro lo ve y le dice, oye, ¿por qué no volviste a la iglesia? No, porque aquí ya nadie es importante. Porque la gente busca ser importante, y cuando usted busca ser importante, entonces no eres importante para el reino. Se lo voy a repetir. Cuando usted busca ser importante, entonces no eres importante. Y el que no se vuelve como un niño jamás entrarán en el reino de los cielos. Pero Jesús también le dice otra cosa. El que no se vuelve y se hace. Diga conmigo hacerse. Diga conmigo hacerse. Esa palabra hacerse es la palabra ginomai, que lo que significa es llegar a ser. Diga a alguien llegar a ser. No sé cuánto vieron la película del Señor que protagonizó Brad Pitt. Ese de un hombre que nace siendo un viejito, nace siendo un viejo. Y aún el tiempo va pasando, en vez de él ponerse más viejo, se va rejuveneciendo. Y en la mujer que termina casada con él, termina casada con un bebé. Una cosa loca, ¿verdad? Es una cosa loca, pero tiene sentido con lo que Jesús está diciendo. Mientras más usted crezca en fe, usted tiene que ser más pequeño como el corazón de un niño. Gloria al Señor. Mientras más usted crezca, usted tiene que ser más humilde como el corazón de un niño. Y Jesús le dice, si ustedes no se vuelven y no se hacen como este niño, jamás entrarán en el reino de los cielos. Y muchos de nosotros decimos, varón, pero es que la Biblia contradice eso, porque el apóstol Pablo dice que cuando yo era niño yo pensaba como niño, hablaba como niño, y ahora que yo soy adulto, o sea, no tengo que pensar como un niño si ya yo soy un adulto. Lo que pasa es que la palabra que Jesús usó es la palabra que el reino de los cielos se ha acercado, es la palabra metanoia, que es cambio de mentalidad. Pero la palabra que usa Jesús aquí es la palabra estrefo, que es cambio de corazón. Jesús no quiere que tú tengas mente de niño, sino que tengas corazón de niño. Se lo voy a repetir, no es mente de niño, es corazón de niño. Dios no te está diciendo que madures, que no madures, no, al contrario, madura, pero madura con el corazón
de un niño. Entonces muchos de nosotros necesitamos ser como un niño. El pastor me habló mal, no importa, mi papá espiritual. La pastora me trató mal, no importa. ¿Sabe por qué? Porque en el reino los hijos nunca dejan de ser hijos. En el reino los hijos son coherederos de la gloria del Padre. Y Dios está preocupado porque nosotros nos hemos vuelto muy mañosos. Casi estoy entrando en la palabra, casi. Es una ensalada. Hay una mujer en el capítulo 20 del libro de Mateo, no le voy a leer el texto porque no tengo mucho tiempo, que ella se le acerca a Jesús y le dice: Señor, si es posible, yo quiero que mis dos hijos estén contigo allá arriba, uno a la izquierda y uno a la derecha, porque ellos son mis hijos. Pero Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? El que quiera ser el mayor allá arriba, primero tiene que ser el servidor. La gente quiere ser importante, pero no quiere servir. Jesús no le habló de importancia, primero le habló de servir, porque el que sea el siervo entre ustedes será el más grande allá arriba, pero el más grande aquí abajo será el siervo de todos allá arriba. ¿Cuánto bendicen al Señor? Y Jesús le dice: mujer, tú no sabes lo que estás pidiendo. Tú no sabes lo que estás pidiendo, mujer, porque tú estás pidiendo algo que es imposible, pero se puede conseguir. Si ellos se ponen a servir aquí abajo, entonces yo le garantizo que será el mayor allá arriba, porque el que sea el servidor entre ustedes será el más grande en el reino de los cielos. Ahora vamos a entrar al mensaje. ¿Cómo es el mañoso? Dígale que está a la par. ¿Cómo es el mañoso? Versículo 6. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgara el cuello una piedra de molino y que lo hundiera en el fondo del mar. Note que la palabra que Jesús usa aquí es la palabra pequeño. Ya no está hablando de un bebé. Está hablando de un pequeño en la fe, un recién convertido. Note que dice un pequeño que cree en mí. Un pequeño que va a la iglesia pero no tiene mucho conocimiento. Un pequeño que tiene deseo de crecer. Un pequeño que tiene hambre en su corazón y tiene deseo de escuchar la palabra de Dios. Eso me recuerda que Pablo en el capítulo 6 del libro de Hechos, versículo 13 al 25, Pablo se encuentra con un hombre llamado Barjesús. Y Barjesús era un mañoso. ¿Cómo era Barjesús? Un mañoso. Dice que Pablo y Bernabé querían predicarle, evangelizar a un procónsul llamado Sergio Paulo. Y Sergio Paulo era un hombre humilde, sencillo, con hambre de la palabra de Dios. Pero Jesús le distraía para que Sergio Paulo no escuchara la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Pablo le dijo: oye, mi hijo, ¿por qué estorba a este hombre para que no escuche la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque los mañosos le tiran a los pequeños, los mañosos le tiran a los chiquitos. Gente que viene a la iglesia, que no se empezaba a congregar y se juntó con un mañoso que le dañó el corazón. Escúcheme. Ay, varón, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo tiene en la iglesia? 2 días. Yo te invito a comer a mi casa. Y ahí en esa comida comenzaron a envenenar el corazón de los pequeños. Comenzaron a decirle: oye, no te lleves del pastor. Oye, no salude a la hermana. Oye, llegas tarde. Oye, a esto, a lo otro. Y el corazón de los pequeños están siendo comidos porque somos
Los mañosos le tiran a los pequeños, a los que no tienen conocimiento, a los que no saben de la Biblia. Los mañosos siempre le tiran a los pequeños. Gente que están llegando nuevo a las iglesias y se encuentran con un mañoso. Una persona que critica, una persona que habla mentira, una persona que no habla de su problema porque son tantos, mejor lo esconden en el garaje y habla del vecino. Porque somos llegó el hermano con un carro nuevo, 0 kilómetros, y el que es mañoso, yo hubiese comprado una jipeta. Ese color de ese carro, Arnaldo. Porque somos, a veces Dios está bendiciendo a Elvin, pero yo quiero que Dios me bendiga más a mí que a Elvin, porque el mañoso quiere ser importante, el mañoso quiere sobresalir, el mañoso quiere ser el mejor. Si Dios bendice a tu vecino, celébralo y gózate con él. Pero nosotros vivimos en una generación que está llena de envidia. Tenemos demasiado evangélico envidioso, envidiando la sierva de otro, envidiando el trabajo de otros. Gente orando para que a Nestalí lo voten, para que lo contraten a él, porque son mañosos. Y Dios te está diciendo: escúchame, volvamos a ser como un niño. ¿Sabe qué hacen los niños? Los niños los juguetes los comparten. Ay, Dios mío. Ay, Señor. Y a muchos de nosotros nos hace falta compartir. A muchos de nosotros nos hace falta despojarnos. Porque el mañoso solamente quiere para él. El mañoso solamente quiere para su casa. El mañoso solo quiere para su familia. Y Dios te dice: ¿por qué te has vuelto tan mañoso? Si le duele, arráquese, por favor. Fuimos de visita a la casa de la hermana y estaba muy bonita la casa, pero como está mejor que la casa de nosotros, buscamos hasta el peor defecto para criticarla. Porque somos predicadores que le gusta que lo escuche, pero no le gusta escuchar a otros. ¿Quién fue que dijo ahí? Adoradores que cuando canta se van afuera para no escuchar el mensaje. Los músicos que solo aparecen cuando tocan. Somos mañosos y Dios te dice: ¿por qué te has vuelto tan mañoso? En la oración del Padre Nuestro, en la oración del Padre Nuestro, la Biblia dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, no hay condición. Hágase tu voluntad, no hay condición. Manifiesta tu reino, no hay condición. Pero dice: y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Y somos tan mañosos que a veces estamos pidiéndole perdón a Dios y al mismo tiempo negándole perdón al hermano. Escúcheme, escúcheme.
En el corazón le estamos pidiendo perdón a Dios, pero en el mismo corazón le estamos negando el perdón al hermano. Y Dios te dice: si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. ¿Cuántos años más van a pasar para que usted perdone? El mañoso le tira a los pequeños. Jocle recién se convirtió. No se sabe muy bien el libro de Mateo. Y el mañoso usa el libro de Mateo, que no se sabe Jocle, para engañar a Jocle. ¿Cuántos evangélicos que eso mayormente pasa? Evangélicos carnales que están mirando a la hermana nueva que se convirtió, porque esa no tiene conocimiento. Hágase una pregunta: ¿me he vuelto yo mañoso? ¿Me he vuelto yo mañoso? Porque el mañoso siempre quiere sobresalir. El mañoso siempre quiere que lo conozcan. El mañoso siempre quiere publicidad. El mañoso siempre quiere redes. El mañoso siempre quiere Facebook, YouTube. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. El mañoso siempre quiere llamar la atención. El mañoso siempre quiere que la gente sepa que ellos están ahí. El mensaje está muy bonito. Obed predicó muy bien, pero yo lo hago mejor, porque somos. Aleluya. El corazón de la iglesia hoy es un corazón lleno de maldad. Y Jesús atacó dos espíritus que están golpeando la iglesia. Atacó, número uno, el orgullo, y atacó la maldad. Hay dos cosas que la iglesia necesita hoy, que es la humildad y la inocencia, que son dos cosas que un niño tiene. Necesito humildad para yo reconocer que lo estoy haciendo mal. Y necesito inocencia para yo liberar mi corazón. Aleluya. Volvamos a ser como un niño. Volvamos a la humildad. Diga conmigo: humildad. La palabra humildad es la palabra tapeinó, de tapete, bajito, abajo, auto bajarse. ¿Cuánto está aquí? Es como Davidcito. Davidcito, usted lo llama y dice: ven para cargarte. ¿Qué hace David? David se deja cargar. ¿Cómo se llama eso? Humildad. Porque el problema de hoy día es que somos tan mañosos que no nos dejamos cargar, no nos dejamos formar, no nos dejamos enseñar. A veces el pastor abre la Biblia y dice: busque Salmo 100, y usted dice: yo me lo sé, y cierran el corazón. El mañoso cierra el corazón. Ya yo sé lo que él va a predicar, y cierra el corazón. El primer principio es que el mañoso siempre pone piedra de tropiezo a los pequeños. Segundo principio, Jesús le dijo a la mujer: en este reino
los grandes se enseñorean de los pequeños. Dígale que está a la par, enseñorearse. Dígale, enseñorearse. ¿Cuánto bendicen al Señor por los pastores que tenemos? Ellos son una bendición, ¿verdad? Pero en muchos lugares donde se practica la fe, el pastor no es un pastor, sino un señor. Donde toma dominio y poderío de la gente. Donde este hombre le dice a la hermana: cásese con esta y cásese con esta. Y se enseñorean de la gente. Y esto pasa con los mañosos, que se enseñorean de los pequeños. ¿Sabe cómo yo me doy cuenta que una persona es mañosa? Porque los mañosos siempre se juntan con los mañosos. Ay, ay, ay. Los mañosos siempre se abrazan de los mañosos. Por eso la iglesia de hoy tenemos coro, tenemos pequeños grupos. No te juntes con el grupo de fulano porque son mañosos. Y el hermano, ¿por qué no volvió a la iglesia? Porque se encontró con un cristiano mañoso. Que no tiene 2 días llegando a la iglesia y le envenenó la mente. Gente que se están comenzando a congregar y se juntan con gente mañosa. Gente que tiene 20, 30 años en la iglesia y sigue con la misma maña. Gente en las iglesias que están, pero están en neutro y están en parking. Y por más que aceleran, no corren. Y Dios te pregunta: ¿por qué te has vuelto tan mañoso? Ay, Dios mío. Si fuera otro mensaje, te diría: apréndete, profeta, apréndete. Hoy no quiere que iríamos. No, yo no me voy a aprender hoy, no se preocupe. Porque somos mañosos. Muchas veces Dios está manifestándose en la iglesia, pero nosotros estamos pendientes a otra cosa. ¿Cómo estuvo el culto? Dios se movió, pero el mañoso no lo sintió, porque el mañoso no vino a ver al culto, el mañoso vino a informarse. Hay que sacar el espíritu de periodista dentro de la iglesia. Hay que sacar ese espíritu, porque hoy día no estamos pendientes a lo que Dios está haciendo, porque somos mañosos. ¿Cómo dejar de ser mañoso? Principalmente a los mañosos. ¿Cómo dejar de ser mañoso? Número 1, volvamos a ser como un niño. Diga que vuelve a ser como un niño. ¿Sabe cuál es el problema hoy? Que hoy cuando Dios eleva a alguien, ese alguien ya no se cree la película. Ese alguien se siente súper importante. Ese alguien siente que no puede hablar con nadie porque esa persona no está a su nivel. Y el reino no es de nivel. Escúcheme. El hombre más poderoso de toda la tierra nos dio una lección acerca de la humildad. Jesús se sentaba con los escribas, con los fariseos, con los que la gente nadie quería, porque el reino no tiene que ver con nivel, tiene que ver con humildad. Es cuando yo vuelvo mi corazón como el corazón de un niño. ¿Qué pasa con los niños? Cuando usted los regaña, ¿qué hacen los niños?
se ponen malcriados, lloran, pero al rato que vuelven a hacer, ¿qué hacen? Elvin, cuando tú estás jugando con David, que lo pone el pobrecito que pone el pobrecito David, tú le pides perdón, ¿qué hace? Tú eres mi papi, vuelve a abrazarte. Pero ¿qué pasa con los adultos? El pastor te habló mal, ¿qué hiciste? 30 años y nunca saludan al pastor porque una vez le habló mal. Ay, 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 ay. Porque somos mañosos. No saludamos al hermano porque el hermano me hizo esto. No saludo al hermano porque me hizo aquello. Y Dios te dice, eso dolió, pero dolió más la cruz. Eso dolió, pero dolió más el sacrificio. Escúchame. Es cierto. La hermana Gaby me dolió. Pero dolió más la cruz. Dolió más el sacrificio de Cristo. Es cierto, te criticaron, te golpearon, te hirieron, pero dolió más la cruz. Y aún así Cristo te perdonó. Te dolió, le di el latigazo, le di en golpe, y aún así Él te perdonó. Y usted me dice, ve, yo no soy mañoso. Tú no eres mañoso, pero solo amas al que te ama. Tú no eres mañoso, pero solamente saludas a tu grupito. Tú no eres mañoso, pero cuando hay que aportar, en vez de aportar, lo que hace es que critica. Matíquelo. Volvamos a ser como un niño. ¿Sabe cuál es el problema de hoy día? Que nosotros hemos cometido un error porque hemos formado el talento de la gente. Aleluya. Hemos formado el talento de la gente. Hemos formado la destreza de la gente. Hemos alabado a la gente. Y eso lo han convertido en un mañoso. Quizá usted me dice, Obed, yo no soy mañoso, pero a mí me han dañado. Una cosa es que te hagan daño y otra cosa es que te dañen. Escúcheme. Una cosa es que te hagan daño y otra cosa es que te dañen. A mí me han hecho daño, pero no me han dañado. A mí me han hecho daño, pero no me han dañado. ¿Cuántos mañosos no se me acercaron, Elvin? Oye, vete de esa iglesia. Oye, el pastor, oye, la pastora. Pero no me dañaron. Y Dios me dijo, mucha gente se volvió mañosa porque otros fueron mañosos con ellos. Aleluya. Yo recuerdo que cuando inicié a predicar, recuerdo que la iglesia donde estaba, recuerdo que ese día prediqué una palabra tremenda. Y cuando inicié a ministrar, el pastor me quitó el micrófono y me dice, usted no puede ministrar. Dije, ¿por qué no? Me dijo, solamente tiene autorización de predicar y punto. El único que pone mano aquí soy yo y el que yo traiga. Y eso me dolió o no me dolió, pero no me dañó. Dile a alguien, es posible que te duela, pero no permita que te dañe. Es cierto, me dolió, pensé lo que me dijeron, pero no voy a permitir que eso me dañe.
Echamos fuera todo espíritu de maña en el nombre de Jesús. Y usted me dice, yo quiero dejar de ser mañoso. Y Dios te dice, vuelve a ser como un niño. Lo que Dios te está diciendo no es que seas un pendejo, sé un inocente. La Biblia dice que cuando el hombre salió a contratar empleados a las 9 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde, 5 de la tarde y 6 de la mañana. Y de 6 de la mañana le pagan los mismos que el de las 5 de la tarde. Y el de las 6 de la mañana se quilló porque el otro trabajó una hora y le pagan lo mismo. Y el señor de la villa le dijo, ¿pero y qué? Pues yo sí hicimos un acuerdo y yo te estoy pagando lo justo. Pero el que es mañoso quiere más. El que es mañoso, no, yo trabajé más. El que es mañoso, no, yo lo hice mejor. El que es mañoso, yo vendí más boleta. Y Dios te dice, volvamos a ser como un niño. El grupo de oración puede subir, por favor. Volvamos a ser como un niño.